Hola, buenos días. Soy Aaron Alfonso, médico anestesiólogo del Hospital Universitario Son Espases. Vamos a comentar en esta sesión los últimos avances de la anestesia para cirugía de carótida. Este es el índice que vamos a seguir y vamos a empezar directamente con la encuesta que hemos realizado este año, donde vemos que el 80% de nuestros compañeros realizamos 5 o menos cirugías de este tipo al año. Esto significa que es poco frecuente que hagamos una cirugía de estas y como la realizamos en bastante tiempo, necesitamos tener varias ideas claras para hacer una anestesia adecuada. Cuando pensamos en qué tipo de anestesia vamos a utilizar, vamos a pensar en las ventajas y las ventajas que nos aporta la anestesia general es un confort para el paciente, un mejor control de la vía aérea y también un efecto neuroprotección de los fármacos que utilizamos en caso de que el paciente presente hipoperfusión cerebral. Las ventajas que tenemos con la anestesia locorregional es la posibilidad de una neurovigilancia, ya que vemos al paciente continuamente despierto, le podemos ir haciendo preguntas y pidiendo que haga ciertas acciones, y esto hace que no tengamos que poner tanto shunt como en la anestesia general. Además, otras ventajas como la movilización precoz o reducción de costes. En cuanto a los inconvenientes de la anestesia general, es precisamente la realización de mayor número de shunt por parte de cirugía vascular y también como deprimimos al paciente cardiovascularmente, vamos a necesitar más drogas vasoactivas para tener una tensión elevada durante la cirugía. En cuanto a los principales inconvenientes de la anestesia locorregional, encontramos que tienen que ser pacientes que sean capaces de colaborar durante toda la cirugía sin moverse y además añadimos el riesgo de parálisis de cuerdas o diafragma por la anestesia locorregional. Ya veremos que la parálisis de cuerdas también se relaciona con la técnica quirúrgica y uno de los principales inconvenientes que tenemos con la anestesia locorregional es que si tenemos un problema y tenemos que convertir durante la cirugía a una anestesia general, es una posición realmente incómoda para el anestesista, el cirujano y el paciente tener el campo hecho, el cuello abierto y en ese momento tener que intubar. En cuanto a la anestesia locorregional y la anestesia general, lo que sabemos es que son iguales para este tipo de cirugía. Pero ¿seguro que son iguales? Los principales estudios sí que no muestran evidencias a favor de ninguna de las técnicas anestésicas. No lo hizo el GALA, que analizaba a 3.500 pacientes, no lo hizo una revisión de la Cochrane posterior, ya que precisamente la mayoría de sus pacientes pertenecían al estudio GALA. Tampoco lo hizo un metaanálisis del año 2018, que cuando cogía todos los estudios sí que veía ciertas ventajas a la anestesia locorregional, pero que cuando luego seleccionaba solamente a los randomizados no encontraba estas diferencias. Y tampoco lo hizo esta revisión del 2020, en el que se veían a 150.000 pacientes que también se daba una ventaja a la anestesia locorregional, pero se cometía un sesgo sistemático y cuando se analizaba solamente los estudios randomizados, estas diferencias o estas ventajas a favor de la anestesia locorregional desaparecían. Teóricamente nos pueden cuadrar las cosas o las ventajas que aparecen en algunos estudios para la anestesia locorregional. Algunos de los inconvenientes que tiene la anestesia general pueden estar relacionados con la hipotensión que presentan durante la cirugía, como pueden ser inestabilidad, infarto, insuficiencia cardíaca o estancia de mayor de un día. En este contexto se ha encontrado que los infartos silentes cerebrales se dan menos con pacientes que anestesiamos con anestesia locorregional que los que les hacemos una anestesia general y podría también estar relacionado con la hipotensión que tienen durante la cirugía con la anestesia general y la hipertensión que podemos conseguir con la anestesia locorregional durante la cirugía, que va más acorde con las necesidades de aumentar un 20% la tensión arterial durante el procedimiento, específicamente durante el clampado. Además, durante el posoperatorio, encontramos que con la anestesia locorregional, al tener bien controlado el dolor y además no haber puesto fármacos para tener una tensión elevada, como sí que necesitaríamos durante la anestesia general, el perfil viene a ser más de hipotensión
Y esto cuadra más con las necesidades de tensiones que tenemos en el postoperatorio, ya que tenemos que evitar una tensión arterial por encima de 150. De hecho, los objetivos son tener sistólicas entre 100 y 150. En cualquier caso, lo que tenemos claro es que necesitamos más estudios randomizados para decir qué tipo de anestesia es mejor, si la regional o la general. Encontramos que la Sociedad Europea de Cirugía Vascular en 2023 ha sacado unas recomendaciones para, para el manejo de la enfermedad aterosclerótica de la carótida y de las arterias vertebrales. Hay un apartado que se refiere a la anestesia y cuando lo leemos nos da la sensación de que encontramos bastantes ventajas para la anestesia locorregional. La primera es un menor ictus y muerte. Sin embargo, cuando vemos el estudio, vemos que es un estudio no randomizado y con sesgo de selección. La segunda, encontramos que le da una ventaja en cuanto a que tiene menor infarto silente, que es precisamente el estudio que hemos comentado en la diapositiva anterior. Es verdad que es un estudio randomizado y prospectivo, pero es un estudio que hay que leer y hay que interpretar con cierta precaución. Son solo 210 pacientes, los grupos no eran homogéneos y la tensión arterial que tenían que tener como objetivo durante el estudio no estaba estandarizada. Por último, también encontraban ventajas en cuanto a menor estancia, complicaciones y mortalidad, pero precisamente también es esta revisión que hemos comentado anteriormente, que eran 31 estudios, pero que cuando se analizaban solamente los randomizados, estas ventajas a favor de la anestesia locorregional desaparecían. Sí que es verdad que se comentan otras cosas que tienen mayor evidencia, como por ejemplo que el plexo superficial o el plexo intermedio son iguales y que cualquiera de los dos es mejor que el profundo. Y también nos hacen una pequeña recomendación que sí que a nosotros nos influye y es que la anestesia locorregional ecoguiada es segura con clopidogrel. Analizando el riesgo-beneficio de suspenderle a estos pacientes de 7 a 10 días el clopidogrel, es mejor no retirarlo y realizar las técnicas bajo supervisión del eco. Entonces, la primera conclusión es que la anestesia locorregional y la anestesia general son iguales por ahora. En este contexto hicimos otra pregunta y es ¿cómo eliges el tipo de anestesia? Tanto el año pasado como este año vemos que la mayoría de nosotros nos encontramos cómodos tanto con regional como con general y consensuamos con el paciente y el cirujano qué anestesia vamos a realizar y es así lo que se recomienda. Cuando pensamos en las opciones de anestesia, tenemos locorregional o general. Ya digo que la que voy a recomendar es un plexo cervical, ya sea superficial o intermedio, con la opción de asociar una vaina carotídea, tanto cuando hagamos cirugía en el cuello, endarterectomía, como cuando hagamos cirugía desde vía inguinal, es decir, angioplastia. Cuando hacemos una anestesia general, podemos hacer también otras técnicas asociadas. Podemos utilizar un despertar intraoperatorio. En nuestro hospital no se realiza, pero en otras unidades sí que se lleva a cabo. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que, aunque tengamos al paciente dormido, como siempre, podemos asociar un plexo cervical o también el bloqueo de la vaina carotídea. La tasa de conversión que tenemos en nuestro hospital es de un 3,9%, es decir, 4% de los pacientes que le hacemos locorregional se nos complica y tenemos que convertir a general. Esto es exactamente el mismo número que encuentra en los grandes estudios, con lo cual estamos igual que sus muestras. Vamos a empezar con la anestesia locorregional. Si tenemos en cuenta cuáles son los nervios que recogen la sensibilidad de la zona donde van a operar, vemos que son las raíces de C2, C3 y C4. Entonces, la primera idea que se nos ocurre es vamos a realizar una epidural. Sin embargo, la epidural tiene mayor tasa de fallo y conversión a anestesia general y tiene mayor riesgo de complicaciones, por lo que ya desde hace unos años es una técnica que no se recomienda realizar. Vamos a ver entonces cuáles son nuestras opciones de anestesia locorregional. Esto es un dibujo de la médula y como vemos desde la médula salen raíces hacia la región dorsal del cuerpo
Y también salen raíces hacia la región ventral. Los que nos interesan, evidentemente, son los de la región ventral. En este caso, el plexo cervical está formado por las raíces de C2 a C4. A su vez, se van a dividir en motoras y sensitivas. Las motoras son más profundas, inervan los músculos. Las sensitivas son las superficiales. Entonces, nosotros, aunque realicemos el bloqueo a nivel profundo, es decir, cerca de la médula, nuestro único objetivo es precisamente dormir las ramas superficiales. El resto de las ramas no nos interesan, ni las de la región dorsal del cuerpo, ni las ramas profundas que son motoras. Entonces, para esto podemos asumir muchos menos riesgos, tanto porque no vamos cerca de la médula y las complicaciones que puede conllevar, como no vamos cerca de la arteria vertebral con las complicaciones que puede conllevar. Entonces, vamos a realizar bloqueos superficiales. Es decir, vamos a bloquear las ramas superficiales cerca de la piel. A su vez, este bloqueo superficial o a nivel superficial puede ser, ya veremos, bloqueo superficial o intermedio. Pero en cualquier caso, lo que vamos a evitar es realizar el bloqueo profundo. Esto ya no lo recomendamos ni solo ni asociado al bloqueo superficial. Asociar un bloqueo profundo a un bloqueo superficial sería anestesiar el mismo nervio en dos puntos diferentes. No tiene mucho sentido, la verdad. Y encima asumimos mayores riesgos. Lo que vamos a realizar son los bloqueos superficiales. En este contexto hicimos la pregunta al servicio de la endarterectomía, es decir, la cirugía abierta del cuello, ¿qué prefieres hacer? Y como vemos, sorprendentemente, tanto el año pasado como este año, hay una gran preferencia por asociar el bloqueo profundo a otro bloqueo, el bloqueo superficial o intermedio. Esto hay que dejar de hacerlo. El bloqueo profundo no hay que hacerlo ni solo ni acompañado. Lo que tendremos que hacer es el bloqueo superficial o el bloqueo intermedio. Si no, estamos asumiendo mayores riesgos sin obtener ningún beneficio. Vamos a ver las opciones que tenemos de la anestesia locorregional. Inicialmente vamos a ver por referencias anatómicas. Estos nervios que inervan la parte donde vamos a operar salen por la cara posterior del esternocleidomastoideo. Entonces, para buscarlo por referencias anatómicas, lo que vamos a hacer es precisamente buscar el borde posterior del esternocleidomastoideo e irnos a su punto medio. Este punto medio se llama punto de Erb y se encuentra unos 3 centímetros por encima de la clavícula. También podemos buscar otras referencias como son el cricoides o la apófisis transversa de la C6. Vamos a realizar en este punto una punción perpendicular para ir hacia subcutáneo, máximo por lo tanto unos 2 centímetros. Y en este punto realizamos un abón de anestésico local. Una vez tenemos hecho el abón, vamos a realizar rodetes en las direcciones en las que se encuentran las diferentes ramas, hacia craneal, caudal y medial. Hay que tener cuidado si no tenemos localizada la yugular externa, ya que podemos puncionarla si la realizamos por referencias anatómicas. Entonces, ¿cuál es nuestra siguiente opción? Realizar este mismo bloqueo, el superficial, pero ecoguiado. Lo que vamos a hacer es colocar la sonda transversal al esternocleidomastoideo y buscar este borde posterior a la misma altura que antes, a la altura del punto de Erb. Vamos a localizar el plexo y lo vamos a ver como pequeños circulitos óvalos hipoecoicos y van a estar saliendo, si mapeamos desde craneal a caudal, saliendo por el borde posterior del esternocleidomastoideo. ¿Cómo vamos a funcionar? Vamos a entrar de lateral a medial y vamos a realizar un bloqueo con unos 10 o 15 mililitros de anestésico local. En caso de que no viéramos esta imagen de óvalos hipoecoicos, lo que hacemos es nos metemos por debajo de la fascia del esternocleidomastoideo y por encima de la siguiente fascia, es decir, realizamos un bloqueo interfascial. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. En este ejemplo, con las flechas amarillas, vemos que nos están señalando por debajo del borde posterior del esternocleidomastoideo cómo salen esas raíces del plexo cervical. Si nos fijamos, este bloqueo es el vecino de arriba, como le decimos, del plexo cervical.
del plexo interescalénico, el plexo braquial a nivel interescalénico. Porque si vemos, encontramos en este punto los tres dibujos, los tres círculos correspondientes a este plexo, entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Este es precisamente el punto donde tenemos que realizar la inyección del anestésico local. Y si no viéramos los puntos hipoecoicos, como habíamos dicho, lo que hacemos es nos metemos por debajo de la fascia del esternocleidomastoideo y por encima de la siguiente fascia, y ahí es donde ponemos el anestésico local. En cuanto a cuáles son los espacios que tenemos disponibles, vemos que tenemos disponibles, si nos vamos cerca de la raíz, el bloqueo profundo. Luego, si nos vamos al bloqueo que hemos visto, que es cuando el nervio sale por detrás del esternocleidomastoideo, es el bloqueo superficial, que es subcutáneo. Y tenemos un tercer espacio al lado de los vasos, por debajo del superficial, que es el bloqueo intermedio. Si vemos las fascias del cuello, precisamente vemos que entre el profundo, que estaría en morado, y el superficial, que estaría, perdón, en rosa, y el superficial, que estaría en morado, encontramos el rojo. El rojo es el intermedio. Y está justo lateral a los vasos. Este bloqueo está descrito en este artículo que os dejo, que es muy bueno, aunque es ya del 2012, en el que se habla del plexo intermedio. Lo que encontramos en este caso es el esternocleidomastoideo, puncionamos su fascia, puncionamos también la siguiente fascia, es decir, notamos dos clics y nos vamos a un conjunto de óvalos hipoecoicos que corresponden al plexo cervical en el espacio intermedio. Como vemos, a esta altura estamos más arriba, estamos más craneal y no vemos el plexo interescalénico. Lo que vemos es la arteria carótida, la vena yugular y ya directamente el plexo. Entonces, ¿dónde vamos a meter el anestésico local? Pues precisamente en este punto. Vamos a entrar de lateral a medial y vamos a realizar una inyección en este espacio. Esta es la técnica que vamos a utilizar. Sonda transversal al esternocleidomastoideo, localizamos el plexo braquial y nos vamos hacia craneal hasta que este plexo nos desaparece. Y a la altura de la salida de la raíz de C4 es donde realizamos la punción. Entramos de lateral a medial e inyectamos por debajo del esternocleidomastoideo. En realidad, aunque nosotros hagamos bien el bloqueo y no sea que hayamos fallado, existen superposiciones con otros nervios que pueden hacer que el paciente tenga dolor a nivel de la mandíbula, a nivel de la clavícula y a nivel de la línea media. La única solución que tenemos para estos tres puntos de dolor, de posible dolor o de superposición con otros nervios, es que los cirujanos infiltren si el paciente dice que siente dolor. Pero en el que sí que podemos hacer algo es en la vaina carotidia. La vaina carotidia está inervada por el par número 9 y el par número 10 y en este caso lo que sí que podemos realizar, que está descrito, es una infiltración alrededor de esta vaina carotidia. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si lo hacemos de manera ecoguiada es seguro en pacientes doblemente antiagregados. ¿Qué es la vaina carotidia? Bueno, pues habíamos visto que el plexo cervical lo podemos realizar en estos tres puntos, pero la vaina carotidia es precisamente esta de aquí, que acompaña a la carótida y a la yugular. Vamos a realizar un bloqueo a la altura de la bifurcación de la arteria carótida con poco volumen, de 3 a 5 mililitros, y vamos a obtener una imagen de media luna. Vamos a elegir un fármaco a baja concentración para minimizar la posibilidad del bloqueo motor y evitaremos inyecciones rápidas para evitar el estímulo precisamente del bulbo carotídeo, del seno carotídeo y que no nos realice el paciente con ello un reflejo de bradicardia. En la encuesta, cuando preguntábamos si en la endarterectomía hacíamos bloqueos de la vaina carotidia, el 80% de nuestros compañeros lo realizamos. Sin embargo, tenemos un 20% que no lo realizan. No está mal no realizarlo,
ya que a pesar de las ventajas que nos aporta este bloqueo, hay algunos estudios que dicen que no se han demostrado estas ventajas y que sí que se ha visto un potencial aumento del riesgo. No es un bloqueo que tengamos una evidencia fuerte como para recomendarlo, pero sí que si tenemos la posibilidad y podemos valorarlo y sabemos que tenemos ciertas ventajas. Ya digo, hay controversia en la evidencia científica. En cuanto a los accesos que se hacen por vía inguinal, también tenemos que tener en cuenta que podemos realizar el mismo bloqueo si accedemos desde la vía inguinal, ya que este bloqueo no solo es para cuando el paciente siente dolor cuando tocan la carótida, sino que también nos ayuda a reducir las alteraciones hemodinámicas secundarias al momento de angioplastia y colocación de stent desde vía inguinal. Entonces, ¿cuándo lo podríamos utilizar? Cuando tengamos un paciente, por ejemplo, cardiópata, que queremos minimizar las posibilidades de que haga una bradicardia o las posibilidades de que nosotros tengamos que atropinizar a este paciente. Cuando hicimos la pregunta de si en angioplastia por vía inguinal hacíamos el bloqueo de la vaina carotidia, aquí, contrario al caso anterior, nos encontramos que la mayoría no lo hacemos. Hay que tener en cuenta que, aunque decíamos que la evidencia científica es controvertida, sí que nos puede aportar ventajas en algunos casos seleccionados. En cualquier caso, tenemos que al paciente que esté despierto aplicar sedación porque reduce el estrés perioperatorio y mejora los resultados. Cuando preguntamos en el servicio qué sedaciones se utilizaban, el año pasado prácticamente no se utilizaba dexmedetomidina y este año casi un 30% de los compañeros lo utilizamos. Es verdad que es una buena opción para realizar una sedación consciente, pero tenemos dos limitaciones. La primera, la posibilidad de bradicardia en un tipo de cirugía que ya de por sí tiene riesgo de bradicardia. Y la segunda, que quizás sería la más importante, es la lenta reversión de su efecto en caso de que cuando aparezca un clampado y una clínica neurológica o dudosa clínica neurológica en el paciente con el clampado, tenemos que eliminar el efecto del fármaco para ver si es por la sedación o es por el propio clampado, y si lo que le estamos poniendo es dexmedetomidina va a ser más lento que verlo con un remifentanilo, por ejemplo, de acción muy corta, o con otros fármacos que tengan posibilidad de revertir. Hay que decir que las benzodiazepinas, algunos autores la desaconsejan por el riesgo de agitación paradójica, pero en este caso sí que tendría la ventaja de que tiene el reversor. Entonces, como conclusiones, no vamos a realizar el plexo profundo ni solo ni acompañado. Vamos a realizar un plexo superficial, ya sea ecoguiado o por referencias anatómicas, o el plexo intermedio, que es igual de eficaz que el plexo superficial. En este caso sí que lo tenemos que realizar con ecografía. Podremos asociar o no asociar el bloqueo de la vaina carotidia, y tenemos que tener en cuenta que el bloqueo de la vaina carotidia nos da tanto un bloqueo sensitivo para cuando realizan endarterectomías, como también el bloqueo de las alteraciones hemodinámicas, y esto puede tener una potencial ventaja en las angioplastias por vía inguinal. Y siempre asociaremos sedación dando preferencia a fármacos de vida media más corta. En caso de que tengamos que realizar una anestesia general, vamos a ver cuáles son las principales cosas a tener en cuenta. En primer lugar, las indicaciones. Si el paciente lo quiere, el anestesista lo quiere o el cirujano lo quiere, cualquiera de las tres indicaciones es buena para una anestesia general. En cuanto a la vía aérea, siempre intentaremos priorizar poner una mascarilla laríngea porque se asocia a menor estímulo simpático tanto en la inducción como en la aducción, y con ello menor posibilidad de valsalva y sangrado de la herida quirúrgica. ¿Cuándo es posible? Pues evidentemente cuando vayan a trabajar desde vía inguinal. Cuando realicen la cirugía por vía cervical, nos quedará solamente la opción de intubar. En cuanto a la neuroprotección, sí que se ha visto que tiene una ventaja la anestesia general sobre la locorregional, porque los fármacos que administramos para la anestesia general tienen esta ventaja de reducir el consumo y enlentecer el metabolismo
de la neurona. Entonces, en caso de una hipoperfusión, tiene ventaja sobre la locorregional. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Pues como en toda neurocirugía, mantener la euglucemia, mantener una normotermia, mantener una tensión arterial dentro de los rangos normales, teniendo en cuenta, eso sí, que durante el clampado vamos a aumentar un 20%. Y lo que sí que tenemos que tener en cuenta también es que antiguamente se decía hipercapnia, pero ahora se recomienda normocapnia, porque la hipercapnia se relaciona con el fenómeno de robo, entonces empeoraba los resultados. En cuanto a qué tipo de anestesia elegir, vamos a tener en cuenta que la inhalatoria es igual de eficaz que la activa que la balanceada. Solamente evitaremos utilizar nitroso por el riesgo de por el aumentado riesgo de embolismo aéreo y por el de las náuseas y vómitos, y con ello el valsalva y el sangrado de la herida quirúrgica. Y también vamos a evitar el etomidato, que aunque sí que es verdad que es el más estable, nos da unos peores resultados a nivel neuronal cuando existe una hipoperfusión. En cuanto a qué monitorización vamos a utilizar, vamos a ver las diferentes opciones, pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que monitorizarlo obligatoriamente. Primero, para detectar qué pacientes necesitan una actuación, detectarlo rápido y también seleccionar a los pacientes que necesitan la colocación por parte de cirugía vascular de un shunt. Hay que tener en cuenta que el 85% de la clínica neurológica posterior a la cirugía va a ser por embolismo. Y esto implica que el 85%, como no son por hipoperfusión, sino que son por embolismo, no van a tener clínica durante el clampado. ¿Cuál es la monitorización que vamos a utilizar? Bueno, pues la mejor monitorización que se ha visto es el contacto continuo con el paciente. ¿Y en qué consiste? Consiste durante la cirugía cada 10-15 minutos pedirle que realice cosas, es decir, procesos mentales, por ejemplo, una cuenta de 10 a 0, de 0 a 5, etcétera, o pedirle cosas motoras, por ejemplo, apriéteme la mano 2 veces, apriéteme la mano una vez, suéltela, déjela apretada, etcétera. Y esto se realiza de manera continua durante el clampado, ya digo, durante 10-15 minutos, cada 10-15 minutos toda la cirugía, pero en el momento del clampado de manera continua. En cuanto a la oximetría cerebral, hay bastantes autores que ya empiezan a recomendar asociarlo incluso cuando el paciente está despierto, ya que nos da la ventaja de que podemos detectar alteraciones de la perfusión antes de que lleguen incluso a dar clínica al paciente. En un estudio se vio que el mejor predictor de hipoperfusión era la presión del muñón asociado a un electroencefalograma o a un Doppler transcraneal. Sin embargo, estas dos, tanto el electro como el Doppler, tienen muchas limitaciones, son difíciles de interpretar y además tienen un conflicto de espacio, ya que meter a otro profesional con sus dispositivos en ese espacio tan reducido complicaría el trabajo tanto al anestesista como al cirujano vascular. En este contexto nosotros tenemos la oximetría cerebral, que si bien es cierto que no tiene una sensibilidad y una especificidad alta, como vemos un 86 y un 57%, si lo asociamos a la presión del muñón, en este caso sí que tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 81%. Cuanto más restrictivos seamos, pues evidentemente mayor especificidad, pero menor sensibilidad tendrá. En este estudio utilizaron una presión de muñón de 50 milímetros de mercurio y un descenso de la oximetría del 9%. Cuando hemos preguntado en nuestro servicio al paciente despierto con qué lo monitorizas, el año pasado el 56% de los compañeros no lo monitorizaban con nada y este año ese porcentaje ha caído al 27%. Muy bien, porque hay que monitorizar a nuestros pacientes. Cuando vemos con qué lo monitorizamos, tendríamos que encontrar que la mayoría lo monitorizamos con oximetría u oximetría más profundidad anestésica. Sí que es verdad que tenemos un 18% de los compañeros que lo monitorizamos solamente la profundidad anestésica y en este caso hay que tener en cuenta que sería recomendable asociar también la oximetría cerebral. Otra cosa es bajo anestesia general. Bajo anestesia general
prácticamente lo mismo que el año pasado, un 63% de los compañeros monitorizamos profundidad anestésica y oximetría cerebral, más un 18% que monitoriza la oximetría cerebral. Encontramos un 18% de los compañeros que solamente monitorizamos la profundidad anestésica y en estos casos también deberíamos asociar la oximetría cerebral. La oximetría cerebral no solo nos sirve para el momento del clampado. Vamos a ver la siguiente gráfica en la que le colocamos un sensor en naranja en la frente derecha y el sensor azul en la izquierda. Y vamos a realizar una endarterectomía del lado derecho. Cuando el paciente entra, medimos la saturación regional en ambos hemisferios y vemos que es en torno al 60%. Lo preoxigenamos y vemos que esta saturación aumenta al 70%. Nosotros el valor de referencia lo vamos a poner en el 60, que es el que tenía el paciente antes de que le administrásemos el oxígeno. Una vez lo tenemos intubado, vemos que colocamos al paciente con la cabeza lateralizada hacia el lado contralateral y vemos que la saturación del lado contralateral, es decir, del izquierdo, cae. Si en este caso viéramos que cae demasiado, podríamos decirle a los cirujanos que por favor regulen un poco la posición porque está teniendo una hipoperfusión. Entonces, vemos que no solamente es útil para el clampado, sino que también es útil para la posición quirúrgica. Luego, más adelante, vemos que clampan y en este caso sí que cae la saturación del lado derecho, pero se mantiene todavía en el 60%, que es el valor de referencia, y cuando termina el clamp, los dos recuperan un valor similar. Incluso al final de la cirugía vemos que probablemente en relación a la nueva preoxigenación antes de extubar al paciente, ambas saturaciones suben hasta el 70%. Como vemos, la monitorización de la oximetría cerebral es bastante útil para monitorizar todo el funcionamiento durante toda la cirugía. Y además, en este estudio lo que se vio es que asociar varias formas de monitorizar a nivel neurológico mejora el delirium posoperatorio. Entonces, conclusión número 3, cuando hagamos una anestesia general, mejor utilizar una mascarilla laríngea si hacemos un acceso inguinal y un tubo si hacemos un acceso cervical. Y en la conclusión 4, siempre tendremos que monitorizar. Si utilizamos anestesia locorregional, utilizaremos el contacto continuo con el paciente y preferiblemente asociaremos oximetría, y cuando hagamos una anestesia general asociaremos la presión del muñón más la oximetría. Repasamos las ideas clave que nos tenemos que llevar de esta presentación y son: por ahora la anestesia locorregional y la anestesia general son iguales. Veremos a ver si en un futuro se cumple esa tendencia o esas ventajas potenciales que parece que tiene la anestesia locorregional. En cuanto a los bloqueos, no realizaremos el plexo profundo ni solo ni acompañado. Utilizaremos el superficial, ya sea guiado o no por ecografía, que es igual al intermedio, que en este caso sí que lo tendríamos que hacer guiado por ecografía. Podemos asociar un bloqueo de la vaina carotidia, no solamente en la endarterectomía, sino también en la angioplastia por vía inguinal, y asociaremos sedación, dando preferencia a fármacos de acción corta. En cuanto a la anestesia general, inguinal, mascarilla laríngea, cervical, tubo orotraqueal y siempre monitorizado. Contacto con el paciente y oximetría. Si hacemos una anestesia general, presión del muñón más oximetría. Muchas gracias por la atención. Un saludo.